buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la segunda temporada de The Umbrella Academy, una serie que sin ser quizá de las mejores que hay en el panorama actual es una serie divertidísima, que sabe a lo que juega, que sabe con qué elementos obtener una cierta personalidad que la diferencia de muchas otras series que tienen que ver, por ejemplo, con superhéroes, que maneja un humor absurdo muy característico de la serie y que lo que consigue es finalmente que la ficción tenga muchísima identidad. Es decir, para bien o para mal, sabemos qué tipo de estética utiliza, sabemos qué tipo de iluminación utiliza, sabemos qué tipo de personajes maneja, qué tipo de humor absurdo continuamente, digamos, que repite con bastante efectividad, en mi caso además, que me río mucho con esta serie, y todos esos elementos configuran, digamos, una historia con muchísima identidad y con muchísima personalidad. Y esto es un acierto importante, porque ahora mismo, a nivel de cine sobre todo, donde la mayoría de películas parece que están hechas por la misma productora, es bastante complicado conseguir distinguirse un poco del resto y tener una esencia propia que te diferencie de las demás. Es cierto que en series se mantiene un poco más esta independencia de sello, digamos, de autor, pero es que The Umbrella Academy lo hace muy bien. Además, si habéis leído el cómic, es una adaptación que no es del todo fiel a la historia original, sí que coge muchísimos elementos de la historia del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá, pero lo que hace es cogerlos y mezclarlos de una forma inteligente para tener como resultado una adaptación que, si bien no es muy fiel a la historia original, lo que sí que hace es respetar muchísimo el espíritu de la obra. No son la misma historia, pero saben a lo mismo. De hecho, el humor está casi directamente cogido, la estética se respeta muchísimo. Hay diferencias incluso en los personajes, en los poderes que tienen. Por ejemplo, Klaus en los cómics tiene un poder telequinético impresionante y es él quien para el fin del mundo deteniendo los meteoritos. Pero al margen de esas diferencias en la historia, el segundo cómic, por ejemplo, sí que va sobre la muerte de Kennedy, el efecto que tiene esta muerte en otro fin del mundo. Y es al final lo que de base un poco nos muestra la serie con todos los cambios. Otra cosa que quiero decir, y ya me voy a centrar un poco en esta segunda temporada, es que creo que tiene menos impacto que la primera. Es decir, la primera fue una especie de punch, una especie de soplo de aire fresco quizá, porque no nos esperábamos algo tan original quizás a esas alturas, pero la segunda, sin tener ese punch, ese impacto, lo que creo que hace es estar quizá mejor construida. Hay un montón de subtramas que se generan cuando los personajes se dispersan a través del tiempo, que yo al principio pensé que quizá no eran de gran interés, pero en realidad lo que sirve es para construir y para conocer muchísimo más a los personajes de la academia. Además, los personajes secundarios que aparecen, la serie se esfuerza muchísimo por darles una buena historia, ya sea el hombre que está buscando los aliens, el marido de Allison, las personas de la granja, todos se toman algún instante para contarnos detalles de su vida que realmente enriquezcan el personaje y los haga humanos. Luego, por otro lado, la temporada sigue manteniendo esos instantes sublimes. Además, los arranques de los capítulos casi siempre condensan muy bien cierta información con respecto a un personaje o nos cuentan alguna pequeña historia de alguno para entender mejor su personalidad o incluso su origen. El arranque en sí de la temporada, ya empezando un poco a analizarla, es brutal. Es un arranque un poco a lo Watchmen, incluso mezclando la política con los superhéroes, me ha recordado. El ritmo es muy rápido y nos sitúa rápidamente en la historia después de los eventos de la primera temporada. Entendemos rápidamente que los personajes se han desperdigado por el tiempo y que hay otro apocalipsis que tiene que ver con la muerte de John F. Kennedy, y esa escena de lucha en la que están todos los personajes de la academia luchando es de verdad brutal. De hecho, es tan brutal que he echado de menos en el resto de la temporada no encontrarme con un instante parecido en el que todos los personajes estén luchando al mismo tiempo. Creía que iba a pasar un poco al final de la historia, cuando aparecen todos los agentes temporales de la comisión, pero de hecho había demasiados como para que pudieran enfrentarse a ellos con alguna esperanza de ganar, sin tener en cuenta obviamente todo el poder que tiene Vanya. Pero eso, que he echado de menos quizá una escena parecida a la del inicio, porque la del inicio es realmente buena. La estructura de la temporada de alguna forma se plantea parecida a la anterior, con un final del mundo que número 5 ha visto y que quiere detener. Parece que es, digamos, que lo que le persigue un poco a este personaje. Si queréis saber qué importancia tiene, por ejemplo, el apocalipsis con respecto a número 5, es interesante que veáis también un vídeo que dice que es un análisis de la, digamos, la psicología de los personajes y lo que significan, que os lo dejaré por aquí para que lo veáis. Pero bueno, como digo, el planteamiento es parecido y los personajes, cada uno, digamos, que está ahora mismo cumpliendo una función.
Número 1 es boxeador para Jack Ruby, Vanya ha acabado con la memoria borrada en una granja, Diego, como siempre, se les quiere dar de héroe matando a Lee Harvey Oswald, el que supuestamente mata a JFK. Allison tiene una vida nueva y además está un poco aprovechando la serie para tratar temas interesantes como los disturbios raciales. Y Klaus, junto con Ben, ha montado una secta y era una especie de líder espiritual de la época. Otra de las cosas que rescata la temporada es al enlace, que habíamos visto cómo moría por culpa de un balazo en la cabeza que le daba Hassel. Obviamente era un personaje bastante potente e interesante como para sacarle jugo solo una temporada, y yo lo entiendo. Además, rescata una cosa del cómic. Un personaje del cómic recibe un balazo y después es recuperado de él. No es el enlace porque no existe como tal en esta historia, pero digamos que esa parte la han recuperado para ella, y a pesar de que es un poco difícil de creer, creo que es un acierto porque, como digo, es un personaje muy fuerte. Aún así, ha sido degradada. La comisión ha prescindido de ella, y esto es lo que motiva quizá a todo el personaje a lo largo de la temporada para conseguir, como siempre, sus propios objetivos. Para no ir cronológicamente intercalando los eventos de las tramas secundarias de los personajes principales, lo que voy a hacer es hablar un poco de cómo sus tramas les hacen evolucionar uno a uno. Por ejemplo, Diego es un personaje muy importante esta temporada porque es continuamente el que está intentando descubrir qué es lo que realmente está pasando, pero su trama con la hija del enlace lo que le hace primeramente es enamorarse, cosa que quizá ya había hecho con la inspectora de la temporada pasada, pero lo que aprende el personaje a lo largo de toda la historia es a trabajar en equipo. Si bien él siempre iba en solitario, siempre tenía esos enfrentamientos con Luther, acaba incluso arreglando estos enfrentamientos y llevándose bien con él, y es quien acaba proponiendo que la academia se llame Equipo Cero en vez de separarlos por números. Y esto es muy importante porque Diego siempre había sido un lobo solitario. Su historia de amor se queda un poco colgando al final porque el personaje de Layla escapa, pero seguramente se retomará en la tercera temporada. La historia de Allison es curiosa y retoma un poco también el concepto que se trabajaba en la primera temporada, es decir, cómo esa voz podía servirle para conseguir logros en su vida, y en esta temporada lo que hace es intentar evitar utilizarla y conseguir las cosas por sus propios medios. Si bien el tema de los disturbios raciales es cierto que está bastante de actualidad, también es lógico incluirlo en la historia si metemos un personaje negro en 1960. Quiero decir, creo que a todas luces era inevitable no tratar este tema de alguna forma. Tampoco se le da un protagonismo excesivo y cumple su papel en la historia. De hecho, su marido, el personaje, me ha gustado bastante. Lo que hace Allison quizá es al final aceptar que su voz forma parte de ella y que al final es su poder, con lo cual utilizarlo tampoco está mal porque realmente sí que puede conseguir cosas buenas a través de ello. Lo que hace en esta temporada es aceptar que su voz es útil también y que tiene derecho a usarla, quiero decir. Algo que había marcado mucho al personaje de Luther era las ganas que tenía continuamente de contentar a su padre, y ahora de hecho está trabajando también para alguien que le supone una figura de autoridad, como es Jack Ruby. Además, hay un instante muy curioso cuando el número 5 le dice que está haciéndole caso a su yo más adulto porque el hecho de estar viendo a un señor mayor le impone más que ver a un niño. Parece que Luther continuamente tiene que vivir en esa sensación de querer contentar a alguien. Creo que el personaje, si bien en la primera temporada me dio muchísima pereza, creo que en esta sí consigue tener personalidad. El actor no actúa excesivamente bien, pero a la vez su actuación un poco simplona me resulta muy simpática para este personaje, con lo cual, al igual que ocurría con otros actores como Kit Harington haciendo de John Nieve, que Kit no es especialmente buen actor, pero su actuación funciona muy bien con el personaje, en este caso creo que ocurre lo mismo. Pero ya os digo que era un personaje que no me gustaba para nada en la primera, y en esta le he ido cogiendo más cariño porque he ido conociendo un poco su ingenuidad, su buen corazón y lo tontos que son él y Diego, por ejemplo, cuando llaman sin querer a Olga for Olga. Es que sin darse cuenta de que lo que los suecos habían escrito en el suelo era ojo por ojo en sueco. De verdad que es un humor tan absurdo que a mí me funciona muy bien. Vanya, otro personaje que en la primera temporada no tragaba, me costaba muchísimo tragar, pero en esta segunda creo que el personaje y su actuación también, la de Ellen Page, son más relajadas, más cómodas incluso para mí. Se me ha hecho bastante más cómoda y creo que digamos que ha ayudado a que el personaje funcione mejor, o a que dé más tiempo quizá a cogerle cariño. La parte del romance con la mujer de la granja tampoco me ha despertado demasiado interés, pero he de admitir que funciona para la idea de que Vanya por fin esté encontrando su lugar y de que finalmente eso le ayude a entender también que sus hermanos de verdad la quieren y la apoyan. Ese momento en el que, por ejemplo, ella quiere ir sola a la granja a salvar al niño y todos los hermanos entran en el coche, es, digamos, el cierre del arco del personaje que se abrió en la primera temporada de que Vanya no encontraba su lugar y que por fin sus hermanos la aceptan, la perdonan incluso o entienden por qué pasó el apocalipsis de la primera temporada, y Vanya es capaz de perdonarse a sí misma por ello, porque el hecho de que Vanya no recordara las cosas era porque todo el dolor que le suponía saber lo que había hecho, saber lo que había generado en el 2019, digamos que era demasiado para ella. Después la trama de Klaus y la de Ben, que Klaus me parece un personaje simpaticísimo,
me parece una especie de Jack Sparrow de las series que es muy agradable de ver. Su trama con respecto a la secta, pues es un poco chorra, tampoco nos vamos a engañar, pero su relación con Ben sí que es muy interesante. Entendemos que Ben tuvo miedo de ir a la luz y por eso se quedó con él. Todo el tiempo han estado casi enfadados los dos, pero realmente se querían muchísimo y han pasado muchísimo tiempo juntos, y ese momento de la despedida de Ben, cuando Ben está ayudando a Vanya, es triste realmente. Digamos que ahí por fin va a la luz y Ben ya no aparecerá como tal en la serie, como el Ben que conocemos, aunque cuando lleguemos al final hablaremos de qué significa ese final y por qué tenemos otro Ben. La trama de Dave también es importante porque Klaus, como recordamos, tenía ese trauma por haber perdido a Dave en la guerra de Vietnam, y el hecho de volver a 1960 le hace intentar salvarle de la guerra, pero la idea que se nos quiere transmitir es que Klaus tiene que aceptar que no siempre podemos cambiar lo que las personas van a hacer y que a veces tenemos que confiar en que esa persona, por mucho que la queramos, está tomando sus propias decisiones. Y cuando Klaus entiende esto y incluso al final besa la chapa de Dave, digamos que de alguna forma está superando su muerte y entendiendo que hay cosas que no se pueden cambiar, o que quizá cambiarlas no depende de nosotros. Finalmente tenemos la trama de número 5, el número 5 es alguien que realmente es bastante impertinente, cabezón, y no hay mejor forma de hacer evolucionar a un cabezón que hacerle enfrentarse a sí mismo. Con lo cual, momento bastante divertido. Número 5 sigue siendo espectacular, me encanta el carisma que tiene ese personaje. Y de verdad que el único problema que le veo es que el actor está creciendo y ya no parece un chaval. Luego, con respecto a la trama de JFK, creo que es interesante el impacto que tiene su muerte o su no muerte con respecto a la historia. Primero se trata de detener a Vanya porque el FBI le está interrogando para saber si realmente es una agente rusa, y eso en un principio desencadenaba que JFK no muriera. Y una cosa que no he entendido demasiado bien es cómo Diego primero quiere detener a Vanya para que JFK no se vaya, pero después él quiere salvarle. Yo he entendido como un impulso final de querer hacerse el héroe. El asunto es que finalmente termina muriendo y ese apocalipsis no se da. Si bien la trama de JFK creo que podría haber sido muy interesante, creo que en la serie se diluye un poco. Tarda quizá demasiado en arrancar, y cuando arranca tampoco tiene tanta fuerza como debería. Con lo cual, si bien a los personajes creo que los trata bien, a nivel de trama principal podría haber estado un poquito mejor. Ahora voy a hablaros de ciertos momentos clave de la historia y después hablaremos un poco del final y de lo que ese final significa. Conocer a Reginald Hargreaves es un acierto, creo que es un personaje que tenemos todavía que explorar a fondo, del cual no tenemos claras sus motivaciones. Sabemos que está vendiendo tecnología a los humanos, porque ya damos por hecho que es una especie de alienígena, cosa que en los cómics se dice en la página 1 casi, y aquí pues han querido mantener el misterio hasta la segunda temporada. Esa escena de él con la cara quitada, como si fuera una máscara, ya os digo que en los cómics aparece al principio. No sabemos aún por qué quiere reclutar a los niños, cuál es el origen de todos los niños que han nacido a la vez, qué quiere hacer en la cara oscura de la luna, y aún muy bien cuáles son sus objetivos. Pero ya os digo que están manteniendo al personaje un poco en secreto. Al menos esta temporada le hemos visto actuar, interactuar con personajes, hemos visto también a un minipogo muy adorable, pero espero saber mucho más de este personaje y tengo ganas de hacerlo. El hecho de que los personajes tarden tanto en reunirse en la historia también me ha dado un poco de pereza, porque parece que están juntos un momento, luego en otro, y hasta el capítulo 5 o 6 no se encuentra toda la banda. Y me gusta verles juntos e interactuando todos, incluso luchando todos, cosa que tampoco ha pasado de la forma que me gustaría. Pero entiendo que esa es una de las bazas importantes de la serie, y que la guarden para momentos quizá más poderosos de la tercera temporada. No me digáis que no ha sido también interesante ver cómo Reggie era más padre con Pogo casi que con sus propios hijos adoptivos. A los suecos, como villanos quizá de la historia, como secuaces de los villanos, creo que les falta bastante más carisma de la que tenían Hassel y Cha-Cha. Tampoco están explorados, por ejemplo, como si se exploraban los personajes de estos dos anteriores, pero el hecho de que el enlace sea quien les está manipulando y el que finalmente queda vivo se dé cuenta y sea quien le mate, está bastante bien. En general, los combates son impresionantes, en general la banda sonora acompaña genial a la historia, cosa que por otro lado ya pasaba todo esto en la primera temporada y lo han mantenido tal cual y funciona de manera brillante. El enfrentamiento entre Layla y número 5 terminando con la junta directiva, digamos, de la comisión. Klaus poseído por Ben, que por cierto la posesión y cómo Ben intenta salir me ha gustado mucho, pero bueno, recitando como digo a los Backstreet Boys y de pronto sonando la canción mientras Allison se pega con los suecos. Momentos de verdad que funcionan genial, y como digo, uniéndolo con el principio de lo que había comentado, dándole a la serie una personalidad brutal. A nivel estético también tiene muchísima personalidad, con personajes como el enlace, como Klaus como número 1, ver a un pez como líder de la comisión. Es un tipo de humor subyacente absurdo que la serie sabe utilizar muy bien. Pero bueno, ahora lo que quiero es ir al final y hablar un poquito de qué me ha parecido por un lado ese enfrentamiento y después lo que se encuentran los miembros de la academia
cuando viajan a su tiempo. Por un lado, el enfrentamiento final creo que ciertamente es un poco anticlimático. Si bien ver aparecer a ese ejército de secuaces de la comisión es guay, después cómo Vanya los destruye es demasiado sencillo. Hubiera preferido, como ya he dicho antes, un enfrentamiento entre todos los miembros de la academia para ver cómo utilizan sus poderes y darnos algo un poco más dinámico. Y luego finalmente el poder de Layla, que parece que es un poder espejo, es decir, es capaz de imitar los poderes de otros niños que han nacido ese mismo día que ella. Creo que es también demasiado poderoso, es decir, vale que solo puedo utilizar uno cada vez, porque es lo que se comenta, pero aún así creo que la hace demasiado poderosa y que rompe un poco las reglas del juego de lo que ya estábamos viendo. A la vez, otra cosa que ya ha roto las reglas del juego y que quiero que tenga una interesante explicación es primero, por un lado, cómo Vanya es capaz de darle el poder al niño, haciéndole el boca a boca, y después cómo es capaz de absorbérselo. No sabíamos que los poderes de los niños de la Umbrella Academy se podrían repartir, digamos que traspasar. Es un concepto nuevo que tampoco consigo encajar del todo bien en la historia. Además, el niño después parece que, a pesar de que Vanya le haya quitado los poderes, sigue manteniendo una telequinesis, es decir, pueden mover objetos con la mente, con lo cual veremos a ver cómo se atan esos cabos sueltos de esta temporada en la siguiente. El hecho de que Layla recapacite, entienda por qué número 5 mató a sus padres, porque el enlace falsificó una orden de asesinato para quedarse con esa niña, igual que quiere quedarse con el hijo de la granjera, pues hace que Layla se vuelva contra ella y entienda que su familia pueda ser más bien la Umbrella Academy que quien decía ser su madre y la había manipulado. Luego el hecho de que número 5 utilice la enseñanza que su padre le hace, esa de que viajando unos segundos al pasado realmente puede cambiar muchas cosas en vez de intentar viajar tanto tiempo, realmente funciona y está muy bien. Evita que sus hermanos mueran y además el sueco consigue su venganza matando al enlace. Pero bueno, como digo, este final tiene algunas cosas que sí que es cierto que no me han gustado del todo. Por un lado, todo el poder que tiene Layla, por otro lado, no he entendido del todo, quizá no es que no me ha gustado, pero aún necesito una explicación más de por qué Vanya pudo pasarle los poderes al niño, que no haya habido un enfrentamiento más masivo como al inicio de la temporada con todos los miembros de la Umbrella Academy. No digo que sea un mal final de temporada, pero es un poco mi opinión personal de cómo me hubiera gustado verla. Ahora bien, cuando los miembros de la Umbrella Academy van a su tiempo, su padre por un lado está vivo, esto ya es distinto a su línea temporal, y ha reclutado a otros miembros para su academia. Ahora se llama la Sparrow Academy, parece que el número 1 o el líder es Ben, y esto se debe, yo creo que sencillamente, a que su padre, con los cambios que ha habido en la línea temporal, ha decidido adoptar otros niños en vez de a ellos. También os voy a decir una cosa antes de terminar. Como el tiempo trata esta serie no está tan bien atado como otras series temporales que hemos visto en Netflix, como por ejemplo Dark. Obviamente son conceptos distintos, aquí lo que sí cambia en una línea temporal afecta a esa propia línea en el futuro, solo hay una, de hecho no se puede ir dividiendo, sino que es una única línea y la comisión se encarga de mantenerla bien, pero si ellos vuelven por ejemplo al futuro y no son parte de la Umbrella Academy, porque la Umbrella Academy no existe, entiendo que la línea temporal ha cambiado, pero sus pasados, digamos su historia, no se ha visto alterada, porque si no se ha formado la Umbrella Academy tal y como se conocen, ellos no deberían haberse conocido. No sé si veis por dónde voy, pero igual que el número 5 tiene miedo de que si el otro número 5 muere, él desaparezca, si ahora la Umbrella Academy no se ha formado, ellos no deberían conocerse, supongo. No lo sé, quizás se nos dé una explicación con respecto a esto, pero es un final que la necesita algún tipo de explicación. Y nada, esto ha sido todo por hoy, ha sido una review bastante larga, no esperaba que se alargara tanto, había mucho que comentar, muchos personajes con muchos momentos intensos. Estoy casi hasta sudando ya del calor que hace, pero espero que os haya dado una imagen de cómo he visto esta temporada, de lo que más me ha gustado, de lo que menos, quizá también, de cómo defiendo esta serie porque creo que aporta algo distinto y tiene mucha personalidad a pesar de sus fallos, y de que disfruto mucho viéndola, me río muchísimo y eso al final es lo importante, es entretenimiento con un muy buen toque de originalidad. Como siempre, comentadme lo que os ha parecido, comentadme vuestro personaje favorito, qué os ha parecido Vanya, qué os ha parecido Luther, qué os ha parecido Klaus esta temporada, cómo entendéis ese final, si esperabais algún combate más general entre todos los miembros de la academia al final, la inclusión del personaje de Layla y sus poderes que creo que están demasiado inflados, por llamarlo de alguna forma, cómo entendéis ese concepto de que Vanya pueda pasar sus poderes a alguien, y finalmente qué os sugiere ese desenlace. Desde luego la explicación es la que os he dado, pero hay muchas incógnitas, con lo cual si tenéis alguna explicación para aclarar alguna de esas incógnitas que tengo y que me surgen, os lo agradezco, y el debate sano en los comentarios siempre es bienvenido. Nos vemos dentro de poco por el canal y hasta la próxima.